Saludo a nuestros seguidores de su programa preferido de Sala Situacional TV. Estamos aquí con un nuevo invitado, pero antes de presentarlo, me gustaría repetirles la invitación de seguir nuestras redes sociales, que son de Instagram, Sala Situacional TV, pero para mí la más importante es la de YouTube de nuestro canal de Sala Situacional. Nosotros hacemos la invitación, que para mí es muy importante, no solamente el hecho de suscribirse, sino el hecho de comentar, darnos mensajes, qué tal le pareció la entrevista que vamos a hacer ahora, porque el debate genera análisis, genera intercambio de ideas y para nosotros es muy importante. Nuevamente estoy aquí, su servidor Jorge Saad, pero antes de presentarles nuestro invitado del día de hoy, me gustaría decirles que los últimos acontecimientos que hemos vivido en Medio Oriente creo que es menester, es necesario que los verdaderos especialistas y conocedores del tema sean los indicados para que nos explique un poco más a profundidad lo que está ocurriendo en Medio Oriente, en Palestina, en esa región que ha sido muy convulsa en los últimos meses. Nuestro invitado es el doctor Ashraf, doctor de carrera, oftalmólogo, radicado en el país, aplatanado, recientemente llegado del Líbano, representante de Palestina en República Dominicana, sin duda alguna analista político, politólogo ya, bienvenido a nuestra carrera, amante de todo lo que tiene que ver con el mundo árabe y lo analiza y es para nosotros un honor tenerlo aquí en nuestro programa. Doctor Ashraf, bienvenido. Gracias, Jorge, y gracias por la invitación. De verdad, tú me llamaste hace como un mes pidiendo esa entrevista. Yo te quiero mira, pedir excusa que no pude llegar a tiempo por mi agenda. Entonces, pero al final logramos entonces tener un tiempo y nada, estoy aquí contigo un sábado a la una, estamos a la orden, pues cualquier cosa estoy a la orden y cualquier pregunta estoy aquí ready y listo para responderla. Excelente, excelente. Al final le daremos las redes sociales de nuestro doctor para que le pregunte tanto sus consultas como temas de Medio Oriente. Eh, el doctor se estaba excusando porque recientemente estuvo en el Líbano visitando allá el Medio Oriente. Cuéntame tu experiencia allá en el Líbano, doctor, cómo lo viste. Me contaste tras cámara de que vive una crisis económica política. En realidad, generalmente, ¿cómo podrías describir la situación del Líbano hoy en día? Bueno, a mí me gustaría entonces empezar a hablar de la situación en el Medio Oriente, porque Ok. últimamente la situación del Medio Oriente es una situación bien difícil. Ya estamos hablando de 675 días de guerra después del 7 de octubre entre Israel y Palestina y el genocidio que está pasando en Palestina. Entonces, y a raíz de eso, la guerra entre Líbano e Israel, la guerra entre Israel y Irán, y entre Israel y Yemen, y entre Israel y Irak. Bueno, yo te había dicho que entré al país el 12 de junio, y que era un jueves, y el viernes cerraron los aeropuertos porque empezó la guerra entre Irán e Israel. Y bueno, y aprovechaba, yo tuve que ver los cohetes hipersónicos, cohetes de alta velocidad, pasando por mi casa, viéndolo cruzando por el Líbano para caerse en Tel Aviv, en Israel. Bueno, es una guerra muy fuerte, guerra muy fuerte. ¿Cómo era la reacción de los libaneses ante ese escenario viendo los cohetes que sobrevolaban su espacio aéreo? Yo no puedo hablar de la reacción de todos los libaneses, pero la mayoría no te puede decir que ellos están felices porque ya todo el mundo en el Líbano ya se hartó, todo el mundo en el Líbano y en el Medio Oriente ya está cansado de la guerra. Entonces, al ver que Irán está bombardeando o está tirando cohetes a Israel, una sensación un poco diferente porque lo que han hecho en el sur del Líbano, lo que han hecho en el Líbano, lo que han hecho en Beirut y lo que han hecho en el Medio Oriente no es algo muy fácil y no es algo pequeño. Entonces era una sensación positiva, créeme, créeme, era una sensación positiva porque si tú ves no, el Líbano, el sur del Líbano casi completo está destruido. Entonces, y hasta ahora estamos hablando casi de 59.000 unidades de vivienda está destruida, y Israel no permite a nadie que volviera a reconstruir las viviendas, las casas destruidas. Y, y lo que me dio risa, ok, tú no me estás permitiendo reconstruir mi casa.
Ok, trajeron caravanas, entonces para vivir en caravanas, salieron y bombardearon a las caravanas. Ellos no quieren que la gente del sur del Líbano reconstruya sus casas. Claro, por ahí hay un punto político, dicen, no vamos a dar el permiso hasta que Hezbollah entregara su arma. De hecho, eso te quería preguntar, el caso de Hezbollah. Hay muchísimos analistas que se debaten entre que Hezbollah está acabado, no está acabado, es posible que se recupere de lo que ha pasado recientemente contra Israel. ¿Cómo lo ves tú la situación actual de Hezbollah? Es que yo no puedo decir que Hezbollah está acabado, porque estamos hablando casi de 100.000 personas. Están listos para pelear, están listos para guerrear, están listos para defender el sur del Líbano y están listos para defender el Líbano. Ok, vamos a estar más claro que sí, Hezbollah recibió como un golpe fuerte, pero decir que acabaron con Hezbollah es casi imposible. Es que tú no puedes, porque decir que acabaron con Hezbollah, eso es decir que acabaron con el 80 o el 90% de la gente que vive en el sur del Líbano, porque vamos a estar más claro que casi el 80 o 90% de los chiitas que viven, de los libaneses chiitas que viven en el sur del Líbano, que viven en Beirut, que viven en el Boqa, que viven en Hermel, apoyando a Hezbollah. Entonces, decir que acabaron con Hezbollah es imposible, porque tú estás acabando con una persona, tú estás acabando con o un grupo, tú estás acabando con una idea. Es imposible. Perfecto. Nos tenemos este invitado de lujo porque tiene muchísima relación con los palestinos. Vamos a hacer brevemente la importantísima relación de Palestina con República Dominicana, nuestros televidentes, un repaso generalmente cómo están esas relaciones, por una parte. Y segundo, a nivel de representación consular, nivel de representación diplomática entre ambos países, ¿cómo se maneja? Eh, la relación entre la República Dominicana y Palestina siempre ha sido una relación buena. Incluso la República Dominicana fue el segundo país al nivel mundial en reconocer el Estado de Palestina como un Estado de Palestina, a reconocer Palestina como un Estado. Eso fue en el 2012. Incluso nuestro presidente Mahmoud Abbas visitó al país, fue otorgado y fue invitado por el expresidente Leonel Fernández. Entonces, cuando tú dices que la República Dominicana reconoció Palestina, es el segundo país mundial en reconocer Palestina como un Estado, eso es lo que te dice que hay relaciones buenas y relaciones de alto nivel entre Palestina y República Dominicana. Incluso el expresidente Leonel Fernández visitó Jordania, visitó Ramallah y él participó, creo que, en un debate en Sharm el Sheikh. Creo que en el 2013, no recuerdo exactamente En la Egipto, fecha, en ¿no? Egipto, Ok. sí, pero él visitó Ramallah y él tuvo muchas, él habló muchísimo con nuestro presidente. Con Abbas ha Sí, con el saludado, presidente fenomenal, se Abbas, sí, sí, conoció sí, muy claro, bien. claro, claro, claro. Perfecto. ¿Posibilidades en un futuro, doctor, de aperturar una embajada palestina en República Dominicana? No estamos hablando de una embajada, nosotros tenemos sí un consulado palestino en la República Dominicana. Incluso el señor presidente, el expresidente Leonel Fernández, un día antes de salir del poder, el 15 de agosto, él abrió el consulado palestino en la República Dominicana y fue invitado el canciller de Palestina, el doctor Riyad el-Malki, el ex canciller Es de canciller. Palestina, y también vuestro embajador en Naciones Unidas, que es el embajador no concurrente de Palestina en la República Dominicana, el doctor Riyad Mansour. Entonces, sí, tenemos un consulado palestino aquí en la República Dominicana. Dominicanos, doctor, que les gustaría visitar Palestina. Bueno, todos los dominicanos pueden entrar a Palestina ocupada o a Israel porque no hace falta visa. Entonces hay muchos dominicanos que entran a Israel y por entrar a Israel ellos pueden cruzar a Ramallah, a Betlehem, a Jerusalén sin ningún problema. Y hay muchos palestinos que le gustan, muchos dominicanos que le gustan ir y ver los lugares religiosos, a Jerusalén, la iglesia. Claro, hay muchos palestinos, muchos dominicanos.
Hemos visto en las redes sociales el apoyo que algunos dominicanos han expresado hacia la causa palestina. ¿Cómo ustedes pueden como que capitalizar o aquellos dominicanos que estén interesados en apoyar la causa palestina para convocar marches o cómo ustedes lo manejan? Jorge, no solo los dominicanos, no solo los dominicanos, el mundo completo. El mundo completo está apoyando al caso de Palestina el día de hoy. ¿Ok? Yo recuerdo cuando empezó el 7 de octubre, yo estaba manejando mi carro y yo he visto una protesta de los israelitas que se encuentran aquí en el país el día 8, el día 9 y la media, yo no puedo decir que la media dominicana completa, pero casi el 80-90% de la media dominicana estaba en contra del Estado de Palestina o en contra de lo que pasó, en contra de lo palestino, lo que pasó en el 7 de octubre. Pero creo que después de 2 años, de 2 años y medio, si tú preguntas a cada segundo o a cada tercer dominicano lo que está pasando en Palestina, te dicen no, lo que está pasando en Palestina es un genocidio, porque al final no solo los dominicanos, cualquier ser humano, tú preguntas a cualquier ser humano cuando ve que los aviones de Israel o los cohetes de Israel están bombardeando al sector de Gaza, donde hay 2.4 millones, hasta ahora estamos hablando casi de 59, hasta el día de hoy estamos hablando de 59, 219 muertos. Y esa cifra sube cada 10, 15 minutos. Entonces, no solo los dominicanos, cualquier ser humano que tiene un poco de humanidad, que tiene un corazón, entonces te dice, ya, este genocidio hay que pararlo porque es imposible. Posición del gobierno actual dominicano en torno a lo que ha pasado en Palestina. ¿Cómo ha sido? ¿Le ha dado la bienvenida el gobierno palestino a la posición del gobierno dominicano? ¿Cómo ha sido? Los gobiernos dominicanos, el gobierno dominicano siempre tiene buenas relaciones con Palestina, siempre tiene buenas relaciones con Israel, entonces siempre mantiene el palo por el medio, como nosotros decimos. Entonces, bueno, son relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y Palestina, y entre la República Dominicana y Israel, y creo que el gobierno dominicano está haciendo la cosa bien. Entonces, Perfecto. porque no puede, bueno, ellos saben más que nosotros, entonces que no pueden romper relaciones políticas con Israel o no pueden romper relaciones políticas con Palestina. Ellos saben sus deberes y lo que tienen que hacer. Aquí en la República Dominicana el gobierno está haciendo la cosa bien, gracias a Dios. De eso te quería comentar, ahorita que me diste la idea. Creo que fue en el 2020 que el gobierno actual dominicano reconoció Jerusalén capital de Israel, que es un tema muy sensible con el tema de la solución de los estados. ¿Cómo lo tomó el gobierno de la autoridad palestina? ¿Cómo lo tomaron ustedes los palestinos ante esa decisión de Santo Domingo de romper el tema del Acuerdo de Naciones Unidas? Bueno, no me puedo meter en todo. Tú sabes que nosotros no podemos meter entonces en la política externa dominicana. Ellos vieron que tienen que reconocer a Palestina como Jerusalén como Estado de Palestina. Bueno, son cosas del gobierno dominicano, pero como persona, como el representante de Palestina en la República Dominicana y como yo soy miembro palestino, como yo soy palestino, bueno, Jerusalén siempre ha sido eh, la capital de Palestina, siempre ha sido y va a estar, está y va a estar y hasta el último día de la vida. Entonces Jerusalén es la capital de nuestra tierra, la capital de nuestro pueblo. Jerusalén es que tú no puedes quitar la idea de decir a cualquier palestino que ya Jerusalén no es la capital de Palestina porque Estados Unidos o la República Dominicana o 50, 60 países del mundo reconocieron Jerusalén como estado como la capital de Israel, ok, que no es la capital de nuestro país, no, o no es la capital de los palestinos, existe y va a existir hasta el último día de la vida de cualquier palestino, hermano. Recientemente, estamos ya un poco entrando en materia, vimos que el presidente francés Macron dijo que Francia va a reconocer a Palestina como Estado. ¿Cómo serían las reacciones o cómo tú le das lectura a esa importantísima declaración? Por fin, excelente. Y gracias a Dios. Y por fin. Porque no es un regalo. El mundo no está regalando a los palestinos un Estado. ¿Ok? Porque al final es nuestra tierra. ¿Ok? Y reconocer
el Estado de Palestina por un país como Francia, ¿ok? No es un regalo, créeme que es un derecho, porque somos 16 millones de personas, ¿ok? Imagínate, hasta el Vaticano está reconocido a nivel mundial como un Estado, ¿ok? Y el Vaticano, estamos hablando de 1 kilómetro, ¿ok? Y en el Vaticano creo que viven 500 personas y tiene embajadas en todos los países del mundo. Imagínate un país como el Vaticano, que es 1 kilómetro y vive, no estoy seguro cuánta gente Y lo que vive, representa, que en lo es que la Santa representa Sede. exactamente 500 personas, ¿ok? Y somos 16 millones. Somos el único país a nivel mundial que no tenemos Estado. Somos 16 millones. Y no somos cualquier 16 millones a nivel mundial. Los palestinos se cuenta del pueblo más educado a nivel mundial. Tú ves palestinos en NASA, tú ves palestinos gobernando países, Eso, presidentes, tú ves palestinos científicos. científicos, presidentes. Entonces, el pueblo palestino no es de cualquier pueblo. Un pueblo educado, un pueblo pacífico, un pueblo, si tú lo dejas gobernar, él gobierna y gobierna de la mejor forma. ¿Por qué no podemos tener un Estado? Sí, sí. Y no es un regalo, es nuestro derecho. Y no solo Francia, los españoles hicieron antes. No, y te voy a agregar, nada más y nada menos que Reino Unido también diría eso. Exactamente, Y exactamente. Y porque, yo, dinos a nuestros televidentes, porque Reino Unido es muy importante que haya tomado esa decisión de reconocer a Palestina como Estado. ¿tú quieres saber el por qué? ¿Por qué es tan importante? Diciéndolo, ve a la cámara y dile a nuestros televidentes. ¿Tú sabes por qué? Porque en el 1917, el primer ministro de Reino Unido prometió a los judíos, ¿ok? Sin preguntarnos y sin pedir el permiso a nosotros de hacer y establecer un Estado judío o un Estado de Israel en Palestina. Eso fue en el 1917 y estamos en el 2025, entonces estamos hablando casi de 100 años, 108 años. Entonces, eso créeme que no es un regalo. Lo que tienen que hacer o lo que van a hacer es que si ellos van a reconocer a Palestina como un Estado, ellos tienen que corregir lo que han hecho con nosotros de hace 108 años. Estamos hablando más de un siglo, imagínate. Más, 3 generaciones, 4 generaciones. Entonces estamos hablando, la generación de mi papá, que mi papá tenía 4 años cuando salió de Palestina, en el 1948. Mi generación, que yo nací en el 82, y la generación nueva. Ya estamos hablando casi de tres generaciones. Entonces, bueno, prometer a Israel o prometer a los judíos de establecer su Estado en una tierra que no pertenece a ellos, ¿ok? Lo que tú has hecho. No acabaste, yo no puedo decir acabaste porque gracias a Dios estamos y vamos a estar hasta el último día de la vida, ¿ok? Pero afectaste a 3 generaciones y afectaste a 16 millones de palestinos. Pues eso no es un regalo, créeme que no es un regalo. Si Francia está haciendo eso, y si Inglaterra está haciendo eso, si España está haciendo eso, si Bélgica está haciendo eso, si Países Holanda, nórdicos, Suecia, si entre otros. Irlanda, si Noruega, primero, porque ellos están viendo lo que está pasando en el Medio Oriente, y ellos están viendo lo que está pasando en Palestina, y el genocidio, lo que está pasando en Gaza y en Palestina, no solo en Gaza, en Cisjordania, porque yo tengo ahora los números que otorgó y que sacó Salud Pública. Entonces, estamos hablando casi de 1.063 muertos en Cisjordania. Que está alejado de la franja Ex- de Gaza. Todo el mundo se enfoca de que el conflicto ahora es solamente en Gaza y no necesariamente es así. Exactamente. Entonces, si estamos hablando de Cisjordania, vamos a decir que jamás se encuentra en Gaza, pero jamás se encuentra en Cisjordania, pero no tiene el poder en Cisjordania, ¿ok? Y no tiene nada que ver con el poder de la autoridad palestina que se encuentra en Cisjordania, porque Cisjordania está controlado por la autoridad palestina y por el Estado de Palestina y gobernado por nuestro presidente Mahmoud Abbas, ¿ok? Pero hay gente, claro, lógico que apoyan a Hamas en Cisjordania,
¿ok? Pero hasta ahora vamos por 1.063 muertos de palestinos en Cisjordania, más de 50 o más de 60.000 desplazados de sus casas de Jenin, de Tulkarm. Entonces, lo que está pasando no solo pasando en Gaza, sí, el 95-99% está pasando en Gaza, el genocidio está pasando en Gaza porque ya estamos hablando de 59.000 personas muertas en Gaza. El 80-85% de la arquitectura de Gaza ya no se encuentra. Ya no se encuentra. Entonces, no solo, eso es una guerra contra los palestinos que viven en el sector de Gaza y en Cisjordania. Mencionaste y enumeraste varios países que han expresado su apoyo a favor del Estado palestino. No mencionaste a Estados Unidos. Bien, ¿por qué Estados Unidos nunca va a reconocer a Palestina como Estado? Es que nosotros sabemos, no hay que hablar. Nosotros sabemos. Porque para mí, Israel se encuentra como el Estado 53 de Estados Unidos. ¿Y cómo tú vas a reconocer a un Estado? ¿Ok? A un Estado y tú estás apoyando a Israel en todo. Y tú estás apoyando casi al Estado 53. Es por la lógica. Por la lógica. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña se cae y Estados Unidos tuvo que heredar la política externa de Gran Bretaña, de Inglaterra. Y desde la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Y estamos viendo que Estados Unidos está apoyando al Estado de Israel en todo. Mandar armas, en economía, en veto, en todo. Hasta ahora yo no he visto un veto en contra de Israel a favor de los palestinos. ¿Tú has visto? Entonces. Hablaste de la Autoridad Nacional Palestina, mencionaste al líder palestino Mahmoud Abbas. Me gustaría que me mencionaras en contraste las dos fuerzas, para decirlo así, Palestina, lo que es Hamas y lo que es la Autoridad Nacional Palestina. ¿Cuál de los dos apoya la solución de dos estados? ¿Cuál de los dos apoya la solución de un solo estado o tres estados? Vamos a explicar esto a nuestros televidentes y seguidores de Sala Institucional sobre la diferencia entre los palestinos que hay. Bueno, al final somos palestinos. Quiera o no quiera, somos palestinos porque Hamas pertenece al pueblo palestino. El Jihad pertenece al pueblo palestino. Ahora, ok, Hamas está en contra de la política del PLO o la política de la Autoridad de Palestina. Es algo de ellos, ok, pero al final ellos son palestinos, ok. Entonces, perdón. ¿Me puede repetir otra vez la pregunta entonces? Diferencias entre Hamas y la Autoridad Nacional Palestina sobre la solución de dos estados. Ok. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la historia de Palestina. Entonces, la historia nueva. Entonces, la Revolución Palestina empezó en 1965. Fatah, Jabhat Democratic, Jabhat Sha'bi, todo eso tú lo sabes muy bien. Y al final, en el acuerdo de Oslo, en el 1993, nosotros logramos firmar un acuerdo con Israel, se llama el Acuerdo de Oslo. Y todas las partes, ellos entraron por abajo, vamos a decir, por abajo del PLO. PLO es la Palestinian... la Organización para la Liberación de Palestina. Exactamente, menos Hamas. Ok. Menos Hamas. Entonces Hamas estaba totalmente en contra del acuerdo de Oslo, pero eso no significa que Hamas no pertenece a los palestinos. Incluso en nuestro presidente Mahmoud Abbas dio la orden de hacer elecciones en Cisjordania y el sector de Gaza en el 2006. Y nosotros hicimos elecciones en el sector de Gaza y ellos ganaron. ¿Ganó Hamas? Sí, ganó Hamas. Okay. Es claro, como una parte del pueblo palestino. Y nuestro presidente Mahmoud Abbas tuvo
que entregar el gobierno entonces a Hamas, y él entregó el gobierno a Hamas. Como todo proceso como todo democrático el proceso democrático, como todo el proceso liberal, y quien gobernó el gobierno palestino en el 2006 se fue Ismail Haniyeh, al nuestro primer ministro que lamentablemente mataron en Irán el año pasado. Entonces él gobernó el Estado, el gobierno palestino. Ahora el mundo completo no quiso reconocerlo. Pues al final es que tú no puedes enfrentar el mundo completo. Al final nuestro presidente tuvo que tomar la decisión de no anular, de revertir, tratar de hacer reelecciones, y pasó lo que pasó en el 2007 entre Hamas y Fatah, y hasta ahora. Lamentablemente eso es fuerte para nosotros, que Hamas se encuentra en Gaza y Fatah o la autoridad palestina en Cisjordania, pero al final son palestinos. Todos son palestinos. Todos somos palestinos. Enumeraste varios importantes datos sobre cuántos hogares han destruido, la cantidad de muertos de palestinos. No, es que me gustaría. Me gustaría decir, porque hoy acabo de ver entonces las últimas noticias, la noticia de hoy. Estamos hablando de 59.219 muertos en el sector de Gaza. 18.000 son niños, un tercio. Y otro dato muy importante, el 50% de la población de Gaza, estamos hablando casi 1.1 millones, que son niños. ¿Ok? Entonces... Cantidad de habitantes en Gaza, 2 millones. 2.4. Y han muerto 250.000. No, muertos 59.219. Okay. De esos 59.219, estamos hablando de 18.000 niños, 12.400 mujeres, 1.018 muertos en Cisjordania. Alejado de la franja. Alejado, estamos hablando casi de 30 kilómetros o 40 kilómetros. 3.853 viejos. 1.411 médicos, enfermeros, enfermeras. ¿Quieres saber más? Increíble. 800 profesores, 228 periodistas, jornalistas. Puede ser tú. Si te vas ahora, mira, primero, yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué Israel no permite a ningún periodista o ningún jornalista que entrara a Gaza? Primero, no quieren que el mundo vea lo que está pasando en el sector Gaza. Y dos, lo matan. 228 periodistas, 203 empleados de UNRWA. ¿Tú sabes? No sé si tú sabes de UNRWA. la Agencia Nacional de los Naciones Refugiados. Unidas, de los refugiados. Ajá. ¿Ok? 197 niños muertos en Cisjordania. Ok, desaparecidos. Como si no fuera suficiente. 24.000 personas desaparecidos. Desde el inicio del conflicto del 7 de octubre. Sí. La pregunta será la siguiente. ¿Hasta cuándo? Además de hasta cuándo, ¿Hasta cuándo? ¿por qué no se ha suscrito un acuerdo de cese al fuego? Es que Israel no quiere. Israel no quiere. Ayer el presidente de Estados Unidos, Trump, dijo que supuestamente no vamos a lograr un acuerdo entre Hamas y Israel. Es que no. Para mí Israel no quiere. Lo que quiere Israel es acabar con Hamas en Palestina. Es imposible en el sector Gaza. Es imposible porque Hamas... te voy a explicar. Hamas no es los 50.000 o los 60.000 personas que están peleando contra Israel. No, Hamas es una idea. Y tú no puedes acabar con una idea que tiene décadas. ¿Ok? 1, 2. Quieren acabar con el pueblo palestino en general en el sector de Gaza. ¿Ok? El 2.4 millones. Y lo quieren desplazar hacia afuera.
Hemos visto el plan del presidente Trump, Riviera del Medio, del De Medio hecho, Oriente. de hecho, te iba a preguntar eso. ¿Cuál La es? Riviera del Medio Oriente, la costa, la mejor costa del Medio Oriente. Es que es imposible. ¿Cómo vas a hacer esto? Tú puedes desplazar una persona, 2 personas, 20 personas, pero 2.4. ¿Y hacia dónde? ¿Hacia Egipto? No, eso es su tierra. Yo te voy a hacer una pregunta. Tú eres dominicano, o que pregunta a cualquier dominicano, vamos a desplazarte de tu país. ¿Y qué te va a decir? Imposible. Es mi país donde yo nací y donde me creí. Y voy a estar aquí, voy a morir aquí, porque es mi tierra. Esa es la tierra de nosotros. Es que es imposible. 2.4 millones, imposible. Y lo que está haciendo, están acabando con 2.4. Todos los días tirando cohetes, todos los días tirando bombas. Y lo peor, tienen al sector de Gaza totalmente bloqueado. Totalmente bloqueado. Antes de hablar contigo, antes de pasar por el programa de aquí, yo estaba hablando con mi primo que vive en Gaza. O sea, mejor imposible de información directa. Tu primo que se encuentra en Gaza. Yo tengo mi gente, mis primos que viven en Gaza. He rebajado 32 kilos. Me dice, tengo 2.5, me dice, tengo casi más de 700 días que no como pollo, que no como carne. Me dice, tengo más de 500 días, lo único que estamos comiendo, latas. Entonces, no hay vida. La gente se está muriendo de hambre. Y tú sabes lo peor, que todo el mundo está viendo esto. Todo el mundo está viendo esto. Lo que me mató hace 3 días, un viejo que tiene casi 75 años, esperando su fila con un plato para que le den un poco de arroz o para que le den un poco de sopa, murió de hambre, delante del mundo completo. ¿Ha fallado la comunidad internacional? ¿Ha fallado la diplomacia ante lo que está pasando entre Gaza y Israel? Es que yo no puedo decir que la diplomacia internacional ha fallado, porque todo el mundo quiere ayudar. Todo el mundo quiere ayudar al pueblo palestino. Lo que está pasando es que lamentablemente el mundo completo parece que está controlado por los judíos o está controlado por los israelíes. Es que no puede ser que la Unión Europea, los rusos, no puede ser los chinos, los hindú, el mundo completo, Latinoamérica, los otros países musulmanes y los otros países árabes no pueden entrar un poco de cantidad de comida para apoyar a esa gente que se está muriendo de hambre. 2.4 millones. Me gustó. Entonces, no creo que la diplomacia internacional se está fallando. Me parece que el mundo completo está controlado por los judíos o por los israelitas. De hecho, eso te iba a preguntar, doctor. ¿Por qué la inacción de Rusia ante las hostilidades de Israel en Gaza? ¿Qué pasa? ¿Por qué Rusia no actúa? Es que ¿Hay intereses? ¿No le beneficia? ¿Son aliados Putin de Netanyahu? hay relaciones diplomáticas entre Rusia e Israel. Pero vamos a decir una cosa, que Rusia está peleando, está guerreando contra 55 países, 54 países. Entonces Rusia no está en su mejor momento, me imagino, es mi opinión, está en su mejor momento de apoyar a Palestina porque está peleando, está guerreando con el OTAN. Es decir, si no fuese que estuviese involucrado en la invasión, sería más activa. Déjame decirte una cosa, que la política rusa siempre está a nuestro favor. Siempre está a nuestro favor. Y quien nos ayuda en Naciones Unidas con su veto es la política rusa. Pero puede ser que los rusos no están en eso ahora porque ellos están involucrados en una guerra, en la Tercera Guerra Mundial. Para mí es una Tercera Guerra Mundial. Entonces justificamos la inacción de Rusia con el tema de la guerra. Puede Pero ser. el caso de China, Los chinos también tienen sus reservas. Es que no solo, ¿por qué me estás preguntando solo de China y Rusia? Es que el mundo completo, Jorge. El mundo completo está involucrado. El mundo completo no puede hacer nada, lamentablemente. No puede hacer nada. No solo los rusos, no son los chinos, no solo los hindú.
A mí me llama mucho poderosamente la atención la inacción también de algunos países del Golfo Pérsico, como Arabia Saudita, que se han como que limitado el tema diplomático. ¿Por qué no actúan? ¿Por qué no llevan a cabo algún tipo de acciones que puedan desestimar, desalentar, neutralizar Quieren, los... pero no pueden. Quieren, pero no pueden. Egipto quiere, pero no puede. Jordania quiere, pero no puede. Es que lo que está pasando, lo que está pasando en Palestina ahora, es que de verdad ningún ser humano lo puede entender. Ningún cerebro puede entender y puede analizar lo que está pasando. Y que todo el mundo, claro. Imagínate, un país árabe que somos hermanos, somos árabes al final, pero no pueden. Yo creo que el día de hoy o mañana, la Fuerza Aérea de Jordania van a apoyar y van a llevar comida y van a llevar ayudas a Gaza. humanitarias a Gaza, sí, la Fuerza Aérea. Pero hay que recordar que desde territorio jordano derribaron algunos misiles iraníes que se dirigían a Israel. Mm. Entonces, ¿cuál es la posición de Jordania ante lo que está ocurriendo en Gaza? ¿Apoya o no a los iraníes frente a la reacción de lo que ha ocurrido entre Israel? Cada gobierno tiene su política. Y yo no puedo, que yo no puedo justificar o decir que Jordania está haciendo la cosa mal. Imagínate un cohete que está volando por encima de Jordania. Este cohete fácilmente puede caer en Jordania. ¿Ok? Entonces, yo no puedo hablar por las decisiones del gobierno de Jordania, pero el gobierno de Jordania está a favor de nosotros. El pueblo de Jordania, cada día hay protestas, cada día, y no una persona o dos o tres personas, millones de personas están saliendo a las calles a las calles de Jordania y se encuentran en las calles de Amán apoyando a sus hermanos en Gaza y a sus hermanos en Cisjordania, porque es una frontera. Y déjame decirte una cosa, se llama Cisjordania porque hay un río que divide Jordania de Palestina de Jordania. Y antes del 1948 hasta el 1967, la Cisjordania era bajo el control del reino de Hashemita de Jordania. Entonces, y muchísimos palestinos que viven en Jordania, muchísimos palestinos que viven en Cisjordania tienen pasaporte jordano. Incluso la moneda es el dinar. De Jordania. El dinar de Jordania. Más el shekel, más el dólar, pero la moneda de Jordania tiene gran poder en Jordania. Importantísima la influencia jordania en la parte de Cisjordania. Una tierra. Es una tierra única, igual. Me respondiste de que Israel no busca suscribir o acordar un cese al fuego con Hamás en Gaza. Entonces, ¿qué busca Israel en Gaza? Como te dije, acabar con el pueblo palestino en el sector de Gaza, desplazar a los palestinos de Gaza hacia afuera. Cada día aparece un plan que le van a desplazar hacia Egipto, le van a desplazar hacia Sinaí de Egipto, hacia Libia, hacia Indonesia, hacia Siria, hacia Jordania, hacia Canadá, hacia Francia. Cada día hay un plan nuevo. Pero la idea principal es desplazar a los palestinos del sector de Gaza. Y cuidado, el Parlamento de Israel, antes de ayer, ¿qué hizo? De eso te iba a preguntar. ¿Reconoció formalmente la anexión de la Franja de Gaza a Israel? Exactamente. ¿Tú crees que esa gente lo que quieren paz con nosotros? ¿Quieren reconocer el Estado de Palestina como un Estado que existe a nivel mundial? ¿Cree que esa gente quiere vivir en paz con nosotros? Créeme que no. Un parlamento que dio el visto bueno de desplazar a los palestinos en Cisjordania y acabar con todo lo palestino y acabar con el gobierno palestino que se encuentra en Cisjordania. Créeme que este gobierno no quiere paz con nosotros. Él no está buscando paz, él no está buscando ceasefire. Cese al fuego. Exactamente. Hablaste del gobierno israelí, hablaste de Israel. Últimamente hemos como que capitalizado
concentrado en una figura de la iniciativa de lo que está pasando con Netanyahu. ¿Tú crees, doctor Ashraf, que si fuese otro primer ministro israelí fuese diferente o sería totalmente Sí, igual? sí, es totalmente diferente. Entonces el Totalmente. problema radica en Netanyahu, más no en... Totalmente. Ok, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es Netanyahu ahora? Benjamín Netanyahu para el mundo. Respóndeme tú. Tú que sabes mucho de política. Bueno, tiene una orden de arresto de la Sigue. comunidad Sí. de la Corte Penal Internacional. Entonces, ya el mundo completo te está diciendo que Benjamín Netanyahu es un ¿qué? Es un asesino. Cualquier otra persona que no sea Benjamín Netanyahu es mejor para nosotros. Y yo creo que hay muchísimos políticos de Israel lo que quieren, sí, quieren entrar en proceso de paz con nosotros. ¿Ok? Otra cosa, ¿tú has visto las protestas de ayer en Tel Aviv? ¿O en Israel? Contra de Netanyahu, a favor de un juicio político contra Netanyahu. Y no solo no solo en contra de Netanyahu, en contra del genocidio. Ciudadanos israelíes. Sí, judíos. en Tel Aviv. No son palestinos. No son palestinos que viven adentro en Israel, en Palestina ocupada en Israel. No son palestinos. Son ciudadanos israelíes que se están protestando, ¿ok? En contra de su gobierno, en contra de Benjamin Netanyahu, en contra de Smotrich, ¿ok? Y diciendo, ya, paran eso. Hemos visto la decisión recientemente del Parlamento israelí de anexar la Franja de Gaza. ¿Crees que va a ocurrir también lo mismo con Cisjordania? De que busquen anexar también esta parte y que fuera parte de Israel, ¿o no lo ves a largo plazo? Me imagino que después de 2 años todavía no anexaron al sector de Gaza. No anexaron. Después de 2 años, Gaza no está anexado. Gaza, donde pasa la guerra principal, ¿ok? Donde pasa el genocidio, ¿ok? No está anexado a Israel. Por una simple razón. ¿Qué tú vas a hacer con 2.4 millones que nacieron en Gaza, que viven en Gaza? Es que no. Es que la cosa no es una palabra. Y la cosa no es una decisión tuya. La cosa es que hay un pueblo que se está muriendo por su tierra. Y creo que lo que está pasando en Gaza está pasando en Cisjordania y va a pasar más todavía en Cisjordania. Tal y como dijiste, que también hay víctimas en territorio de Cisjordania muy alejados de la Franja de Gaza. Sí. Algo muy importante que te iba a preguntar es sobre ese plan de Trump de establecer la Ribera Occidental. ¿Crees que se lleva a cabo? Ya se cayó. ¿Está haciendo algo? ¿No cree que él va a funcionar? No, se cayó. No creo, ya se cayó. No creo. Es que tú no puedes sacar, esa gente no van a salir de su tierra. Y yo te di un ejemplo muy importante. Imagínate decir a 10 dominicanos, vamos a desplazar esos 10 dominicanos fuera de la República Dominicana. Esos 10 dominicanos van a decir, no, eso es nuestra tierra, nuestro país. Aquí nosotros nacimos y vamos a morir aquí. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando en Palestina. Además, déjame decirte una cosa muy importante. Lo que está pasando en Gaza ahora es el segundo Nakbe. ¿Tú sabes qué significa Nakbe? Explícaselo a nuestros televidentes. Bueno, en el 1948 pasó el primer Nakbe, cuando desplazaron a como 50 o 60% de los palestinos fuera del territorio nacional nuestro de Palestina. Y somos refugiados. Y yo soy refugiado palestino en el Líbano. Nacido en el Líbano. No tengo el documento libanés. Mi pasaporte no dice que yo soy libanés. Mi pasaporte no dice que yo soy libanés, siendo mi madre libanesa y nacido en el Líbano. territorio libanés. Ok, yo soy refugiado palestino en el Líbano. Y mi documento dice, un documento
libanés para los refugiados palestinos. A pesar de que la mamá del doctor es ciudadana libanesa. Libanesa, de Hay pura que, cepa. hay que recordar, hay que recordarle si que vamos a recordarle a nuestros televidentes el por qué que a pesar de que tu mamá es ciudadana libanesa, porque tú no puedes obtener la nacionalidad La ley de ese país. libanesa. Una ley libanesa muy clara dice que, bueno, hay una parte de injusticia, ¿eh? Hay una parte de injusticia, pero también yo entiendo a los libaneses. Los libaneses dicen que tenemos 500.000 palestinos, 500.000 refugiados palestinos en el Líbano. Si vamos a dar pasaportes a estos 500.000 refugiados palestinos, estos 500.000 ya van a olvidar de Palestina y van a olvidar que ellos son palestinos de origen. Yo lo entiendo perfectamente, pero yo pido al gobierno libanés, tú no tienes que dar pasaporte libanés, pero tienes que dar derecho a un palestino que nació en el Líbano y está prohibido de trabajar en 72. ¿72 qué? Municipios, algo así. No, 72 Profesiones. profesiones. Sí, yo estando en el Líbano me percaté de eso. No le dan licencia de conducir. No, perdón, sorry. Licencia de conducir, sí. Yo Sí. tengo mi licencia de conducir en el Líbano. Pero yo como médico yo no puedo trabajar en el Líbano. En el Líbano. Como abogado yo no puedo trabajar en el Líbano. A pesar de, de que la señora madre del doctor es libanesa, Sí, libanesa. nació en territorio libanés, pero por el tema de lo que tú estás diciendo de... Te voy a contar una cosa muy importante, muy interesante. Mi abuelo, tú sabes, antes, y yo no voy a decir gracias a la colonización francesa o a la colonización británica, porque lo que han hecho con nosotros después del acuerdo de Sykes-Picot en 1917, lo único que hicieron es dividieron al mundo árabe y trabajaron por la política de divide. Y vencerás desde Napoleón, imagínate. Desde Napoleón, ok. Entonces dividieron al Líbano, dividieron a Palestina, ok. Entonces antes era una tierra unida. Un solo Entonces, pueblo, un no solo había pueblo, fronteras. Medio Oriente, Siria grande. Siria Efectivamente. grande, Siria grande, ok. Mi abuelo trabajaba como ingeniero petrolero, ok, Imagínate. en Haifa, en Palestina, siendo del Líbano, nacido en Saida. Tú sabes que Saida está en el sur del Tu Líbano. abuelo materno. Materno. Ok. Sí, hablando de Pero mi abuelo importantísimo materno. en esa época, ingeniero No, es que yo te voy a... petrolero. Mira, es que esa historia es muy interesante. Entonces, antes, él se mudó de Saida a trabajar en Haifa, que Palestina, como ingeniero petrolero, ¿ok? Cuando dividieron al mundo árabe, entonces, por estar en Haifa, le dieron pasaporte palestino. Por un tema de casualidad que... No, es que él trabaja en Palestina y vive en Palestina, le dieron pasaporte Y palestino. en ese entonces no había República Libanesa. No había. Cuando volvió al Líbano en el 1948, dijo, señora, pero yo soy de Saida, y mis raíces de aquí. En el 1957 le dieron su nacionalidad libanesa. Mira, lo que te quiero decir, él trabajaba en Palestina, recibió los documentos palestinos. Y por la Constitución palestina, antes de 1948, cualquier árabe trabaja en Palestina y vive más de 5 años, Automáticamente palestino. Es mi abuelo. Entonces, mi abuelo libanés, mi mamá libanesa, yo soy palestino, refugiado palestino, vivo en el Líbano, nacido en el Líbano, de una señora libanesa. Interesante, interesante. Y mi ex esposa libanesa. Y el hijo, tu hija tiene la nacionalidad libanesa. No. Porque ocurre el mismo caso contigo, ¿verdad? Claro, mi hija tiene el famoso documento libanés para los refugiados palestinos y tiene el pasaporte dominicano. Caramba, Por ser hija de dominicano. de dominicano. También existe el concepto de apátridas, que son aquellos que están en territorio, por ejemplo, libanés, pero ambos padres son palestinos y no tienen documentos
de los palestinos y tampoco los documentos libaneses. Eso lo vimos en un documental importante. Pero yo creo que a medida que pase el tiempo eso posiblemente se Ojalá, regularice. Se ojalá. regularice. Esperemos en Dios. Algo muy importante, cuéntanos un poco sobre la comunidad palestina de República Dominicana. ¿Tienes más o menos un número en mente? ¿Cuál es la proporción? Primero los libaneses, segundo los palestinos, tercero los sirios. Importantes familias palestinas en República Dominicana, Déjame doctor. decirte una cosa. Los palestinos y los libaneses y los sirios que se encuentran en el territorio de la República Dominicana, ellos son árabes turcos. Me explico, ellos son árabes turcos. Y eso es lo que me gusta y eso es lo que me encanta. Porque tú eres libanés, supuestamente, y yo soy palestino. Pero como nosotros vivimos aquí, en la República Dominicana, somos árabes, pero para los dominicanos somos turcos. ¿Tú sabes el por Sí, qué? porque antes veníamos con el pasaporte. Con el pasaporte turco del Imperio Otomano. Entonces, sí, hay palestinos aquí. Por ejemplo, creo que la familia Reze son palestinos. Hay muchas familias. Atala son palestinos. Entonces, pero al final somos árabes. Al final somos turcos. Y al final la misma sangre. Siendo musulmanes, siendo cristianos, siendo judíos. Déjame decirte otra cosa. Hay judíos árabes. O sea, de religión judía, pero de etnia árabe. Son árabes. Son árabes. Bueno, la gran mayoría de los judíos árabes se migraron a la tierra prometida de ellos. A la tierra prometida. Pero sí, se encuentran judíos árabes en Marruecos, se encuentran judíos árabes en Algeria, en Egipto, todavía hay. En Túnez, en el Líbano todavía hay, son 2000. Y son libaneses, y son árabes. Y hablan árabe igual que tú. Pero tienen de religión la judía. ¿Y cuál problema, hermano? Así como también hay palestinos con nacionalidad israelí. Sí, es otra historia. Es otra historia. Pero lo que te quiero decir, entonces, no es una cosa de religión. No. No es una cosa de religión. Porque en el mismo Líbano, en el mismo mundo árabe, vive el jordano, vive el musulmán, vive el cristiano y vive el judío. Y son árabes. No es una cosa de religión. Es una cosa de qué. De Israel de expulsarlos. Tú mismo lo dijiste. ¿Vislumbras en un futuro un Estado palestino, doctor? No creo. Lamentablemente. Esperemos en Dios. Esperemos en Dios. La política externa palestina y la política palestina de la autoridad palestina está haciendo súper mega trabajo. Súper mega trabajo. Todo el mundo nos está reconociendo y reconoció como un Estado. Todo el mundo nos está reconociendo. Ya somos el miembro de Naciones Unidas. En UNESCO. En representante. Todo. Sí. El mundo completo nos está reconociendo y gracias ayer al presidente Macron, que ya anunció que va a reconocer en septiembre el Estado de Palestina como un Estado. Y esperemos, y no solo Francia. Creo que después de Francia y Bretaña, muchos países van a reconocer a nosotros. Pero una cosa de reconocer a nosotros como un Estado, porque el mundo completo va a reconocer a nosotros. Y otra cosa, de tenerlo. ¿Quién ves ese actor que estaría gobernando en Gaza? ¿Se mantendría Hamás, doctor, o sería la Autoridad Nacional Palestina? Jorge, lo que queremos ahora, que se pare el genocidio. Créeme, al final somos hermanos. Y al final somos la misma sangre. Al final somos palestinos. Que se pare el genocidio de lo que está pasando en Gaza. Luego hablamos. ¿Quién va a gobernar? ¿Ok? De las cosas positivas. Me imagino la conclusión de las cosas positivas de esa guerra, que el pueblo palestino está unido. ¿Me explico? Sí. Es que tenemos que parar el genocidio. Tenemos que parar lo que está pasando en Gaza. Tiene que pararse lo que está pasando en Gaza, porque lo que está pasando en Gaza es fuera, créeme que fuera
mira, fuera de cualquier análisis cerebral, que es un genocidio. Estamos en el 2025. Hay fotos de niños comiendo, mira, tierra. Estamos en el 2025. O sea, el mundo tiene que hacer algo. Voy a tocar este tema que recientemente ha aparecido en la prensa, doctor. Yo sé que nos estamos hablando un poco del tema del conflicto de Gaza. Vamos a irnos un poco hacia Siria, porque también tiene que ver con Israel. ¿Qué ocurre con los drusos que están en Suaida y esa necesidad que tiene Israel de preservarlos, de salvaguardarlos y hacerle frente a lo que está haciendo esos beduinos sunitas de Siria? Bueno, me imagino lo que está pasando en Siria es algo interno. Y creo que el gobierno de Siria está haciendo todo lo posible para que no se dividiera el país. ¿Ok? Porque los drusos son ¿qué? Los drusos es una No es una etnia, es una religión, una secta. Exactamente. Los drusos que se encuentran en Siria son ¿qué? Son sirios. Son sirios. ¿Y son qué? Son árabes. Bueno, son sirios. Hay drusos En Israel. en Palestina, son palestinas, Ok. supuestamente. Ellos tienen pasaportes israelitas, ¿ok? Hablan árabe mejor que tú y yo, ¿ok? Pero, bueno, ellos tienen sus contactos, me imagino, con los drusos del Líbano que se encuentran en el Líbano y los drusos que se encuentran en Siria. Pero al final, los drusos que se encuentran en el Líbano son drusos libaneses, son drusos árabes, ¿ok? Los drusos que se encuentran en Siria son drusos sirios, árabes, y los drusos que se encuentran en Palestina son drusos palestinos, ¿ok? Bueno, divide y vencerás. Y vencerás. Creo que Divide ese y sería... vencerás. Lo que quieren hacer, me imagino, lo que quieren hacer con Siria. Pero hasta ahora, en el gobierno en Siria, hay un gobierno que, me imagino, que sabe lo que está pasando muy bien. Porque lo último que quiere el gobierno sirio, quiere un país de los drusos en el sur de Siria o otro país de los kurdos en el sur de Siria. El norte de Siria. En el norte, Después no, el en el norte Éufrates. de Irak. En el norte de Irak, Ajá. en el El norte de Irak, Kurdistán y todo eso. en el norte de Irak, el sur de Siria, es lo último que quiere el gobierno de Siria. No creo. Relación entre la autoridad palestina y el actual gobierno de Bueno. Siria. Es que nosotros no tenemos problema con nadie. La diplomacia palestina, el gobierno de Palestina, el Estado de Palestina no tiene problema con nadie. Antes habían relaciones buenas con el expresidente de Siria, Bashar Como al-Assad. se le llama muy bien con Abbas. Sí, porque hay palestinos, hay refugiados palestinos que viven en Siria. Y sus padres, el Hafez se le llama muy bien con Arafat, ¿verdad? Bueno, es otro tema. En otro contexto. Es otro contexto que no lo quiero abrir ahora, no quiero hablar de eso, pero al final, siempre ha habido buenas relaciones gubernamentales entre Siria y Palestina. Y ahora, ¿quién es el presidente de Siria? Golani. Shara. Ok. Ahmad Shara, que es el presidente de Siria, se juntó con nuestro presidente Mahmoud Abbas en Egipto. ¿Se reunieron? ¿Se saludaron? Sí, se reunieron, claro, se reunieron. Se reunieron en la Asamblea de los Países Árabes en Egipto. Se reunieron, se juntaron, hablaron y no hay ni un problema entre el gobierno de Siria y el gobierno de Palestina. ¿Por qué? Somos hermanos, somos mismo árabes. pueblo, somos mismo árabes. pueblo, ¿por qué? Me gustaría que hicieras una reflexión ya para terminar, doctor, a aquellos dominicanos que nos están viendo desde la pantalla, a aquellos dominicanos que son de origen árabe, libaneses, sirios, palestinos, para que nos lees su mensaje tras todo lo que hemos visto en esta entrevista. A la pantalla. El pueblo dominicano siempre ha sido un pueblo noble y ya me imagino que el pueblo dominicano entiende lo que está pasando en el mundo. Y él sabe perfectamente que lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en Cisjordania, lo que está pasando en Palestina en general,
Eso está mal y tiene que pararse. Y no solo el pueblo dominicano, cualquier pueblo ve lo que está pasando en Palestina, ¿ok? Dice ya, hay que parar. 18,000 niños. Lo que tú has hecho, tú acabaste con una generación completa, ¿ok? Ya no hay educación. Los niños se quedaron sin clases, sin educación. El 85% de Gaza no sabe tú para vivir. ¿No? Confirmado por el primo del doctor. También todo este tipo de información. No solamente lo que ve en la página web, porque también una desinformación, sino que lo has vivido en carne propia por tus familiares que te escriben de cómo está la situación en Gaza. Me gustaría un día ponerte en contacto online, on air, ¿ok? Bajo aire, con mi primo en Palestina. Me gustaría. Él te va a decir lo que está pasando. Viven en una tienda. Mi primo vivía en un penthouse con la mejor vista al mar Mediterráneo en una torre de 16 plantas en el mejor sitio y lugar de Gaza. Vamos a decir Piantini aquí, o Nacaona, o Naco. En Gaza. En Gaza. Vive en una tienda. He Terrible. bajado 32 kilogramos. Tiene 5 niños. Se está muriendo de hambre. Y no podemos hacer nada, lamentablemente. Qué terrible. Bueno, entonces pedimos a nuestros seguidores de Sala Situacional comentarnos. Nos gustaría, doctor, que le dijeras a nuestros seguidores tus cuentas, cómo te pueden contactar más adelante y comprometerte ante las cámaras de que vas a volver aquí nuevamente a nuestro programa. No, claro. Volveré con todo el gusto. Y me encantó. Y gracias por la invitación, Jorge. Bueno. ¿Tus redes sociales? Ashraf Kayed. Así aparece en Instagram. Facebook, aparece en Instagram y aparece en Facebook. Perfecto. Bueno, Sí. muchísimas gracias para Siempre ti. a la orden. Esta es tu casa y a ustedes los seguidores de Sala Situacional no me queda más que despedirlos y pedirles que no solamente nos sigan a nosotros, sino también al doctor, que está muy activo en las redes sociales y cualquier cosa estamos a su total disposición. Hasta entonces.